También le doy gracias a Dios por sus oraciones, por mi hijo que ya está mucho mejor ya. Salió de esa prueba difícil. Amén. Mateo capítulo 18, vamos a ponernos de pie, los que puedan ponerse de pie. Versículo 21, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor, dice: entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar aquí, Padre. Recordando, Señor, que el único fiel eres tú, que el único grande eres tú, que el único poderoso eres tú, y el cual, Señor, acudimos al trono de la gracia para alcanzar una vez más misericordia por medio de ese sacrificio perfecto, Señor. Rogándote, Padre, que hables a nuestros corazones conforme se va exponiendo tu palabra, Padre, que es como un martillo que parte la roca, Padre. Que tu palabra, Señor, el día de hoy, como decía Martín Lutero, nos abrace y nos palpe y sea parte de nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, arriba en su Biblia, hermano, en el versículo 15, arribita en su Biblia, del capítulo 18, versículo 15, no sé cómo dice, pero creo que dice cómo se debe perdonar al hermano. Creo que así dice, ¿verdad? ¿Así dice? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? El capítulo 18, hermano, nosotros al leerlo, podríamos decir nosotros que vemos varios temas en el capítulo 18. Porque si usted lee, por ejemplo, el capítulo 19, versículo 1, dice: aconteció que cuando Jesús terminó, o sea, ya está terminando el sermón del capítulo 18. Amén. Entonces, el capítulo 18, nosotros al escudriñarlo, todo el capítulo 18, vemos varios temas a la vez. Si escudriñamos detenidamente estos temas, vemos que en este capítulo 18 vemos una secuencia de sermones que el Señor Jesucristo está dando. Es una secuencia de sermones. Es decir, en este capítulo 18 vemos que todos estos sermones se entrelazan entre sí, porque el capítulo 18 abarca 35 versículos, fíjese. Todo el capítulo 18 abarca 35 versículos, y usted al leerlo, usted va a ver que hay varios títulos en este solo capítulo, como si fueran diferentes sermones, pero la verdad es que el Señor está enlazando uno con el otro en toda esta exposición que le está dando, aunque podríamos nosotros tomar cada título y desarrollar un tema, mas sin embargo entendemos que tienen que ver uno con el otro del capítulo 18. Entonces, en este capítulo 18 vemos que estos sermones se entrelazan entre sí y llega a la conclusión de lo que leímos al principio, ¿verdad? Cuando Pedro le pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca? Dice que peca contra mí, y él pensaba que 7, pero Jesús le dijo: no, 70 veces 7. Porque el último, hermano, el perdón nos ayuda, nos restaura a nosotros, no al ofensor, a nosotros. Amén.
Entonces, todos estos versículos, del capítulo 18 se entrelazan entre sí. Por ejemplo, del versículo 1, si usted va al mismo capítulo 18 del versículo 1, del versículo 1 al versículo 5, arriba en su Biblia como título dice, ¿quién es el mayor? Así dice, ¿verdad? Y luego después del verso 6 al verso 9 como título en su Biblia dice, ocasiones de caer. No sé si en alguna Biblia dice diferente, pero bueno, en esta dice así, la Reina Valera así lo menciona. Y luego desde el verso 10 hasta el verso 14, como título en la Biblia dice la parábola de la oveja perdida. Y luego desde el verso 23 hasta el verso, desde el verso 15 hasta el verso 22, como título tenemos cómo se debe de perdonar al hermano. Y luego desde el versículo 23 hasta el versículo 35, como título en su Biblia dice, los dos deudores. Todos estos, hermanos, tienen que ver uno con el otro. Todos estos se relacionan, se entrelazan, todos estos pasajes, uno con el otro. Es decir, el Señor Jesús, hermano, en todos estos pasajes está enseñando 5 cosas que se relacionan el uno con el otro. Todo el capítulo 18, el Señor está enseñando 5 cosas. Si usted lee el capítulo 18, el Señor nos enseña 5 cosas. El número 1 nos enseña lo que es la humildad. Número 2 nos enseña lo que es la prudencia. Tenemos que tener prudencia, cómo hablamos, cómo nos dirigimos contra ciertos hermanos. Número 3 nos enseña lo que es el consuelo, porque cuando no tenemos prudencia al hablar y dañamos, necesitamos después consuelo. Número 4 nos enseña lo que es el verdadero perdón. Y número 5 pone un ejemplo de restauración cuando habla de los dos deudores. Pone un ejemplo de restauración. Ahora, con esto entendemos que una cosa lleva a otra. Con esto entendemos que en estos pasajes se relacionan entre sí como un mismo sermón, donde el Señor Jesucristo nos está enseñando a nosotros, hermanos, varias cosas. Por ejemplo, desde el verso 1 hasta el verso 5 del capítulo 18, vuelvo y repito, dice en su Biblia como título, ¿quién es el mayor? Vamos ahí, capítulo 18, verso 1 al verso 5. ¿Lo tiene? Dice, ¿quién es el mayor? Lo leemos. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Fíjese bien. Dijimos, hermano, que esto se relaciona con los demás textos, porque esto nos va a llevar, desde aquí nos va a llevar hasta... ¿Por qué Pedro le pregunta al Señor cuántas veces tengo yo que perdonar a mi hermano? Como si Pedro, hermano, llevara la cuenta y ya son 6, te falta una nada más. Y se acabó. El Señor dice, no, 70 veces 7. ¿Qué estaba pasando aquí, hermano, en el capítulo, en el versículo 1, del 1 al 5, cuando el Señor le pone un ejemplo a sus discípulos? ¿Qué estaba ocurriendo en estos pasajes? Lo que estaba ocurriendo es que entre algunos discípulos había una disputa. Entre los discípulos había un altercado, fíjese bien, un altercado no edificante, un altercado necio y un altercado sin propósito. Porque a veces como cristianos discutimos por cosas que no son edificantes, discutimos por cosas que son cosas necias, y a veces llegamos a discutir cosas que no tienen propósito.
¿Cierto o no? Decir, ese altercado, si no lo manejaban con cuidado, estos discípulos se iban a dañar, se iban a lastimar. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos relacionamos unos con otros y entender, hermanos, que somos llamados a la edificación. Somos llamados a la edificación. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, miren la pregunta que le hacen al Señor. Aquí la Escritura dice, en aquel tiempo. Y esto habla de que esta discusión, hermano, ellos ya la traían desde hace tiempo. Ya como que esto habla de que esta discusión, hermano, no era la primera vez que discutían sobre este tema. Ya habían hablado sobre esto, que no traía edificación ni ningún propósito. Ellos estaban discutiendo y el texto original da a entender que ellos ya habían tenido un altercado. Por eso que le estaban preguntando al Señor, porque a veces así pasa, podemos llegar a discutir, yo repito, sobre temas que no edifican, y ese tema, hermano, lo podemos traer por mucho tiempo, y darle con lo mismo, y otra vez lo mismo, y de nuevo lo mismo. Hermano, parece ser, cuando dice ahí en aquel tiempo los discípulos, parece ser que esta discusión ellos ya la traían. No era la primera vez. Y muchas veces, hermano, a veces como cristianos, hablando en tercera persona, podemos llegar a discutir por temas que no edifican. Y volvemos a tocar el tema, y otra vez con lo mismo. Ahora, al tocar este tema, al tocar esta discusión, porque otras traducciones lo traducen como una discusión, al tocar ese altercado que traían los discípulos, ellos no estaban mostrando lo que el Señor les había mostrado anteriormente. ¿Y qué les había mostrado anteriormente? La humildad. La humildad. Es decir, hermano, cuando se discute por cuestiones necias, por cuestiones que no edifican, como lo que estaba pasando con estos dos de los discípulos, fíjese bien, si no mostramos humildad, podemos caer en dañar a alguien o ser de tropiezo para alguien. Por eso más adelante nombra ocasiones de caer. Por eso usted va a ver que se entrelazan unos con nosotros los textos. Si no mostramos humildad, vamos a hacer caer a alguien, o vamos a hacer de tropiezo para alguien. Y a ese que hacemos caer, podemos hacer que lo alejemos de las cosas de Dios. Por lo tanto, le va a costar perdonar, como dice el siguiente párrafo. Mire la discusión. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es mayor en el reino? Mire por lo que estaban interesados los discípulos. Y estaban discutiendo sobre eso. Estos discípulos no estaban preguntando quién es mayor en santidad. No. Versículo 2, ¿estamos ahí? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Mire cómo les va a enseñar el Señor. Un niño, aunque son traviesos, hermanos, no tiene la misma malicia que un adulto. Un niño es perdonador. Un niño fácilmente se le olvidan las ofensas. ¿Verdad que sí? Verso 3, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, ese es el punto clave, así que cualquiera que se humille como este niño es mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, dice el Señor, a mí me recibe. ¿Qué les está contestando el Señor? ¿Qué les está hablando el Señor? ¿Qué les está diciendo el Señor? Les está hablando que la grandeza de un cristiano es la humildad. La grandeza de un cristiano es cuando sabe aprender a perdonar. Esa es la grandeza del cristiano.
La grandeza de un cristiano es cuando aprende a humillarse. Eso es lo que le está enseñando el Señor. Ahora, si usted lee los contextos del capítulo 17, versículo 22, fíjese bien, el Señor les está anunciando su muerte. Dice capítulo 17, versículo 22, estando ellos en Galilea. Si usted tiene su Biblia abierta, porque necesita tenerla abierta. Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Decir, es como si el Señor Jesús le dijera a sus discípulos, yo les estoy enseñando que voy a padecer, yo les estoy enseñando que me voy a humillar. Mire bien, es como el Señor le dijera a sus discípulos, yo les estoy enseñando que voy a morir en la cruz y voy a resucitar. Yo les estoy enseñando que me voy a humillar y ustedes están pensando quién quiere ser grande. Mientras yo les estoy enseñando la humildad, ustedes están pensando en otra cosa. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que los discípulos, hermanos, no captaron. Esto nos enseña que en ocasiones, hermanos, no entendemos el mensaje, o como decir, bueno, yo vine al culto hoy, pero yo no entendí nada. Es que estaba tan preocupado por la calor. Aguante la tribulación. El Señor Jesús les está diciendo, yo voy a morir, yo me voy a humillar. Porque Filipenses lo dice, el apóstol Pablo dice en Filipenses, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló. Y el Señor Jesús le está diciendo, yo me voy a humillar. Y ustedes están pensando, ¿quién quiere ser grande? No han captado nada ustedes, como quien dice. No agarraron nada del sermón. Por eso cuando se predica la palabra, hermano, hay que estar atentos. Hay que dejar el chicle, el teléfono. No hay que picarse las costillas. Amén. Dice verso 4, así que cualquiera puede ser tú, yo, que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es decir, la grandeza de un cristiano es la forma como se humilla, como yo perdono y como yo olvido. Aunque te llamen lo que te llamen, aunque te digan lo que te digan. Mas sin embargo, por falta de humildad, por el no reconocer que yo también fallo, por el no reconocer que Dios nos ha llamado también a humillarnos, esto causa tropiezo en otros hermanos. Y no olvidemos que el Evangelio también se trata en cómo yo trato a mi hermano. Amén. Es decir, el Señor en los siguientes pasajes muestra, dice bien, 3 miembros de modo de ejemplo que pueden inducir a pecar a otros: manos, pies y ojos. Es decir, con algunas actitudes, hermano, yo puedo dañar y hacer caer a mi hermano. Mis actitudes pueden hacer, hermano, que yo dañe a alguien o pueda hacer caer a alguien. Mis actitudes. Por lo tanto, tengo que estar persuadido y tengo que tener, como dice el libro de los Hebreos, los sentidos bien ejercitados. Mire lo que dice el verso 6, porque es la secuencia de lo que está hablando. ¿Lo tiene? Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿de cuál pequeño está hablando? Del contexto, de aquel que se hace como niño. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿verdad? Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo
del mar. Dice lo que está diciendo el Señor. Verso 7. Dice, ay del mundo por los tropiezos, es decir, el mundo con todas sus actividades mundanas hacen tropezar y deshonrar la palabra de Dios. Es una advertencia de juicio. Al último entendemos que el mundo, hermano, recibirá juicio. Pero sigue diciendo, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Les está hablando aquí a sus discípulos. Como quien dice, ustedes tienen que tener mucho cuidado de no ser de tropiezo. Mucho cuidado de no ser de tropiezo. Amén. Ahora, mire cómo alguien que es cristiano en ocasiones puede caer en ser de tropiezo. Porque en ocasiones, hermano, nosotros podemos ser de tropiezo para alguien y eso está prohibido para nosotros. Está prohibido. Verso 8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Mire lo que está diciendo aquí. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de tu mano o tu pie? Está hablando de acciones. No está hablando de que te lo cortes literalmente, no está hablando de eso, está hablando de acciones. Está hablando de que a veces las acciones que hacemos con nuestras manos podemos, hermano, dañar a alguien. Podemos dañar a alguien. Ejemplo, cuando algo en tu cuerpo está causando daño, ¿qué necesitas hacer tú? Cortarlo. Cortarlo. ¿Qué está diciendo aquí Mateo? Está diciendo que muchas veces mis acciones dañan a otro. Mis acciones hacen caer a otro y tengo que cortar con eso. Tengo que dejarlas de hacer. Estoy diciendo verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Dice, según los contextos o lo que va a decir más adelante, a veces, hermano, dañamos nuestro cuerpo con lo que vemos, pero también dañamos en la forma como despreciamos a otra persona, en la forma como nosotros los vemos. Porque mire, hermano, a veces las miradas dicen muchas cosas, A veces no necesitas decir mucho para expresar con la mirada. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que cuando no hay humildad, que cuando no nos humillamos y también cuando no reconocemos, que en ocasiones vayamos y en ocasiones nuestras discusiones, hermano, no son edificativas y nos dañan, podemos dañarnos unos con los otros. Los discípulos estaban discutiendo por algo que no edificaba. Lo repito, y cuando no hay humildad podemos hacer tropezar a alguien. Decir desde este verso 6 hasta el verso 9, nuestro Señor Jesucristo toma ocasión de lo que ha dicho en la porción anterior para dejarnos saber, porque la palabra tropiezo significa escándalo en el griego, dejarnos saber los escándalos que a veces ocurren entre nosotros como cristianos cuando no hay humildad y humillación. Según los contextos, el Señor está diciendo que por la falta de humildad, por la falta de humillación, podemos llegar a ser de tropiezo. Porque ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí a alguien que hace tropezar y a alguien que cayó. Tenemos dos cosas. Tenemos a alguien que hace tropezar y tenemos a alguien que se dañó por la falta de humildad en ocasiones que hay unos con nosotros. La palabra que usa Mateo cuando dice córtala en el griego es una palabra quirúrgica.
Como cuando uno va al doctor y uno tiene algo malo y lo tienes que cortar. Si no, va a seguir dañando tu cuerpo, va a seguir infectando tu cuerpo, va a seguir lastimando tu cuerpo. El Señor está diciendo que a veces nuestras acciones, que a veces la forma como vemos a nuestros hermanos, que a veces las discusiones que no tienen sentido, como la discusión que tenían estos dos discípulos, dañan. Y si no cortamos con eso, hermano, lo único que vamos a producir es lastimarnos unos con los otros. Por eso a veces es mejor humillarse. Sí, amén, hermano, amén. Ya, amén, hermano, amén, amén. Sí, pero es que amén, hermano, amén, amén. Aleluya, hermano. A veces en vez de ganar argumentos es mejor humillarse. ¿Para qué seguir? Porque parece ser que esta discusión ya la traían de hace mucho tiempo. Porque una discusión te va a llevar a otra discusión, y dice el proverbio que en las muchas palabras hay pecado. No, hermano, es que tú, hermano, es que tú, hermana, y es que tú, esposo mío, y es que tú, esposa mía. Sí, amén, 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 amén. Sí, dígale. A ver qué dice. La blanda respuesta, quítale. Ah, es que a ti se te quemaron los frijoles y no, pues sí, amén, amén, amén. Amén, amén. No, es que tú y... Amén, amén, amén. Ah, que el pastor no prendió el aire, amén, amén, amén. Yo lo veo bien afligido. Yo estoy más afligido aquí, aquí hace más calor. Así voy a estar como usted. Verso 10. ¿Quién vive? ¿Quién vive, hermano? Aleluya. ¿Qué tenemos aquí, hermano? Tenemos a alguien que hace tropezar y tenemos a alguien que se dañó. ¿Por qué? Por la falta de humildad. Porque a veces, hermano, no somos como ese ejemplo que nos puso el Señor, como ese niño que fácil perdona y fácil olvida. A veces, hermano, nuestras actitudes, nuestras miradas dicen mucho. Dicen mucho. Amén. Ahora, desde el verso 10 hasta el verso 14, el Señor nos enseña acerca de la oveja perdida, y entendemos que puede ser que está hablando de un inconverso, pero según los contextos está hablando de una oveja. Una oveja es una oveja. No está hablando de una cabra. Está hablando de una oveja. Porque tenemos que ver los contextos de alguien que se ha dañado por la falta de humildad y la falta de mansedumbre, la falta de humillación unos con los otros. Y mire lo que dice el verso 10, capítulo 18, verso 10. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Está volviendo a nombrar a aquel pequeño que se hace como niño. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿De cuáles pequeños se está hablando? Según los contextos, de aquellos que se hacen niños, según los contextos de aquellos que han aprendido lo que es la humildad. Es decir, ¿a quiénes les está hablando? A quienes hacen tropezar. Dice: mirad. Mire la advertencia que da el Señor: mirad. ¿Qué significa mirar? Significa my brother, brothers and sisters. Span English. Pongan atención, es lo que está diciendo. Pongan atención, mirad. Le está diciendo a sus discípulos: discípulos, pongan atención, tengan precaución, tengan cuidado en cómo tratan a sus hermanos. No abusen de sus hermanos que han aprendido a humillarse.
Esta palabra mirar viene del griego blepo, que quiere decir vigila cuidadosamente. Estate atento en cómo tratas a tu hermano. Estate atento en cómo respondes a tu hermano. Estate atento cómo te refieres a tu hermano. Estate atento ante las acciones con tu hermano. Pon atención, no sea de tropiezo, porque eso está prohibido para nosotros los cristianos. Pon atención cómo le vas a hablar. Pon atención cómo te vas a conducir. Pon atención cómo le vas a responder. Pon atención. Hermano, usted puede venir bien enojado, bien mecha corta. Y de repente alguien le va a preguntar algo. Lo más lógico es que ahí es cuando tenemos que poner atención cómo yo le voy a contestar a mi hermano. Imagínense que usted viene bien enojado, yo vengo bien enojadísimo. Mecha corta, decía un puertorriqueño que venía aquí a la congregación: pastor, yo soy mecha corta, decía. Cortita, y luego me hacía con la mano así, me decía cortita. Digo, pues que se le haga grande la mecha, porque Dios quiere paciencia de nosotros. Imagínense que alguien venga bien enojado y venga otro hermano y le pregunte, que ni las debe ni las teme. ¿Cómo le vas a contestar? Dice, mirad, pon atención cómo tratas a tu hermano, cómo vas a responder, cómo te vas a referir con tu hermano. Mirad que no menospreciéis. Mirad que no menospreciéis. ¿Qué significa menospreciéis, hermano? ¿Sabe qué significa? Significa pisotear en el griego. Pisotear. Ten cuidado de no pisotear a tu hermano. Y también significa, fíjese bien, también significa en el griego sacar todo tu coraje contra tu hermano. Porque a veces se saca todo el coraje y ya descansé. ¿Y por qué no lo sacaste en el cuarto de la oración mejor? Amén. ¿Y por qué no fuiste con el Señor mejor? Amén. Dice, mirad que no menospreciéis. Está hablando de no pisotear, de sacar todo tu coraje a uno de estos pequeños. ¿Quiénes son los pequeñitos? Los que han aprendido a humillarse, los que se humillan. Porque esa es la grandeza del cristiano, aprender a perdonar, aprender a humillarse. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El Señor todo lo ve. Verso 11. Vamos ahí, capítulo 18, verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mire lo que dice, hermano. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Lo que está diciendo es que el Señor vino a salvar. El Señor vino a restaurar. El Señor vino a sanar. El Señor vino a dar esperanza. Eso es lo que está diciendo. Mateo está explicando, a eso vino el Señor, a restaurar, a sanar, a dar esperanza. Y en vez de que ustedes estén dando esperanza, en vez de que ustedes cooperen, están siendo de piedra de tropiezo. Es lo que le está diciendo el Señor. En vez de cooperar con esa esperanza, están siendo de piedra de tropiezo. Porque tenemos que recordar lo que dice el apóstol Pablo, que somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Verso 12. Vamos ahí, miren la secuencia. ¿Qué os parece?
porque empieza a hablar una parábola. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes y busca la que se había descarriado. Y si aconteciese que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno. No es la voluntad de vuestro Padre en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tenemos que recordar que se está refiriendo el Señor a ese mismo pequeño que se hace humilde, cuando hizo la comparación con este niño que lo puso en medio de ellos, de aquel que aprende la humildad. Dice el Señor, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, dice oveja y dice se descarría. Así, ¿verdad? Esta palabra descarriar significa pierde el rumbo, comienza a vagabundear, anda sin rumbo fijo, la hicieron tropezar, la hicieron caer, y algunas traducciones también lo nombran que se va al mundo. Porque yo con mi trato con mi hermano, yo puedo dañar a alguien y puedo hacer que se vaya al mundo alguien. Mire lo que ocasiona el no ser humildes, el no humillarse, el no reconocer las faltas. Verso 12 dice, y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscarla que se había descarriado. Da a entender, algunas traducciones da a entender que se van al mundo. Es decir, aquí el Señor está hablando de consuelo y restauración. De consuelo y restauración, verso 15, ¿lo tiene? Por lo tanto, según los contextos, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si tú le has ganado a tu hermano. Por lo tanto, en base a todo lo que él ya dijo, ¿qué tenemos que mostrar, hermano? Humildad, porque la grandeza del cristiano es la humildad. Tenemos que en ocasiones humillarnos, hermano. Si es que ya lo hice, pues está bien, hermano. Eso es la grandeza del cristiano. Tenemos que tener cuidado de no ser de tropiezo a mi hermano con mis acciones. Debo de tener cuidado en cómo trato a mi hermano. Debo de entender que Dios vino a salvar a los que se habían perdido. Y como cristiano debo de cooperar para edificar a mi hermano. Que si un hermano se dañó y se fue al mundo, Dios lo restauró, y tenemos que hacer los siguientes textos que nombra Mateo, y es cuando habla él del perdón. Versículo 15, por tanto, si tu hermano, no dice la gente del mundo, ¿verdad? Aunque tenemos que perdonar a todos, si tu hermano peca contra ti, esto se traduce como si tu hermano te ofende. ¿Te ha ofendido algún hermano? No. Pero tú has ofendido también. Ha sido recíproco. Recordemos que dañamos con nuestras acciones, con nuestra vista también, con los desprecios. Si tu hermano te ofende, esto se traduce, por tanto, si tu hermano peca, es decir, si tu hermano te ofende, si tu hermano te lastima, si tu hermano te hace daño, ¿qué tenemos que mostrar nosotros según los contextos? Humildad. Si tu hermano peca contra ti, dice ve y repréndele. Esta palabra repréndele, hermano, no dice ve y peléate. No, el texto griego no dice así. No dice ve y peléate. No dice ve y trátalo como quieres. No dice ve y grítale. No dice así. Esta palabra repréndele significa usa argumentos de la palabra de Dios para convencer de que hizo mal contigo. Pero llévale argumentos bíblicos.
argumentos bíblicos, argumentos de la palabra. Porque ante la palabra, hermano, nadie va a poder, ni yo voy a poder, ni usted va a poder. La palabra, hermano, nos va a desnudar a nosotros y nos va a enseñar realmente en dónde estamos. Siempre con la palabra. Dice, ve y repréndele. Se traduce aquí como utiliza argumentos de la palabra de Dios para convencer el mal que ha hecho contigo, pero no para ganar un argumento, sino para buscar, hermano, una reconciliación. Una reconciliación. Dice, y estando tú y él solo, si te oyeras ganado a tu hermano, es decir, te has reconciliado. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que está diciendo es que es indispensable, hermano, el perdón. Es indispensable que para que nosotros vivamos una vida cristiana con el favor de Dios, es indispensable el perdón y la reconciliación. Es indispensable. Ahora, cuando yo no quiero reconciliación y yo no quiero perdonar, entonces el Señor expone que vienen disciplinas para el que no quiere perdonar o para el que no quiere reconciliarse. Porque el propósito, hermano, de todo esto es la reconciliación. Verso 16. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya está hablando aquí de la disciplina. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Hermano, nosotros no tenemos otra opción que reconciliarnos y que perdonar. No tenemos otro camino nosotros. No tenemos otro camino más que ese. Amén. Verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, no está hablando aquí de demonios, que yo ato y yo desato, no está hablando de eso, porque no se nombran ni los demonios ahí. ¿No que no los miró? No miró ningún demonio ahí, ¿verdad? ¿Lo miró o no? En los textos que leímos. No miró ningún demonio, usted ahí, no está hablando de eso. Dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? Ata. Yo ato, espíritu de buffet. Está hablando de la reconciliación. Está hablando del perdón. Amén. La palabra atar aquí se traduce como una disciplina que está enfocando Mateo en este texto 18, como un acuerdo. Es decir, algunos traducen esta palabra de atar como no dar y de desatar como dar. Es decir, según los contextos, nosotros somos llamados a dar el perdón. A dar el perdón, porque está hablando de eso. Amén. Verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Cuántas veces le tengo que yo dar el perdón a mi hermano? Pedro pensaba hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Porque esa es la grandeza del cristiano. Hasta 70 veces lo que te hayan hecho, hermano. La mejor vía es el perdón. Lo que me hayan hecho, la mejor vía es el perdón.
Y lo que yo haya hecho, la mejor vía es pedir perdón. Yo tengo que aprender a pedir perdón. Amén. Porque en eso consiste la grandeza del cristiano. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano.